Saludos, mi nombre es Simón Flores y es un gusto empezar con ustedes este curso que tiene como título Temor versus Fe. Este curso constará de 6 lecciones. Las primeras 3 estaremos mirando el tema del temor y en las 3 últimas consideraremos cómo la fe nos ayuda a superar el temor. Tendremos algunas tareas durante la semana para que usted vaya desarrollando a lo largo de cada una de las lecciones. Así que déjeme comenzar esta primera lección que he titulado Introducción al Temor. Quisiera comenzar esta primera lección definiendo qué es el temor. Creo que algunos de ustedes conocerán la Real Academia Española. Ellos definen el temor de la siguiente manera: pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Y también tienen otra definición que dice recelo de un daño futuro. Ahora bien, estas definiciones son un poco complicadas o ambiguas, pero creo que todos conocemos de primera mano qué es el temor. La vida está llena de todo tipo de temores. Temor o miedo a la muerte de un ser querido, la depresión económica, miedo al terrorismo o a los desastres naturales. Incluso, en medio de este tiempo, miedo a la enfermedad. Pero la pregunta sería, ¿podemos vivir libres de estos temores? ¿Sería bueno o malo vivir temeroso? En esta lección creo que consideraremos algunos pasajes que nos darán luz de la palabra de Dios en cuanto a este tema. Así que comencemos. Quisiera comenzar mirando un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Si puede ir conmigo allí. Dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? En este primer pasaje, se estima que los discípulos ya habían estado junto a Jesús alrededor de unos 2 años y medio. Es decir, ya su ministerio junto a ellos había avanzado de tal manera que ellos habían podido experimentar viajes con Jesús, sus enseñanzas, aún muchos de sus milagros como la alimentación de 5,000 personas y sanaciones. Pero aún así, creo que lo que vemos acá es un desconocimiento en cierta parte de quién era Jesús para ellos. Y creo que lo mismo sucede hoy en día. En la era de hoy, la acumulación de medios digitales y de información ha causado que el pueblo cristiano se confunda en cuanto a sucesos como el COVID-19. Esto ha traído como resultado conmoción e incluso desorientación de la vida de muchos creyentes. Como cristianos debemos aprender a levantar nuestros ojos a Dios y a confiar en Él. Lo que dice su palabra es lo más importante y esto nunca faltará. Así que no intentamos descifrar todo lo que Dios desea hacer o sus planes y propósitos. Eso es algo que solo le corresponde a Él. Más bien nuestra responsabilidad será confiar en lo que Él hace y tener fe en que Él sigue siendo bueno. Veamos entonces este pasaje a la luz de lo que acabo de decir. Nuevamente mirando allí el versículo 23 dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Sabemos por el versículo 5 de este capítulo que Jesús estaba en Capernaum. Y más adelante, el versículo 18 nos dice que mientras hacía su ministerio, mientras sanaba personas como la suegra de Pedro, se vio rodeado de mucha gente y quiso pasar al otro lado. De tal manera que es allí donde él toma la barca con sus discípulos. Es allí donde él se aleja de la multitud
y va a enseñarles una lección muy importante a sus discípulos. Bien interesante que dice el versículo 24 que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y hay un contraste, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Creo que aquí vemos un temor muy común. Ahorita hablábamos que la vida está llena de temores. Y creo que aquí el temor que logramos considerar en este pasaje en particular es el temor a la muerte. Ellos tenían miedo de morir. Al ver las olas azotando la pobre barca, tuvieron miedo de ahogarse y morir. Recordemos que es interesante que algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores, no eran personas novatas del todo en cuanto a este tema de pasar el mar de Galilea. Pero cuando las olas y la tempestad se levanta, olvidamos, creo que nuestras experiencias, y muchas veces nos enfocamos mucho en esto. De la misma manera, ellos olvidaron tal vez quién era Jesús, olvidaron con quién estaban, olvidaron que era el mismísimo Dios. Y creo que por eso ellos acudieron a Él. Ahora, no estoy queriendo juzgar a los discípulos, pero creo que sucede esto en la vida de muchos creyentes. No importa cuántos años hemos conocido a Dios, no importa cuántos años hemos experimentado su presencia y asistido a la iglesia o sido creyentes, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, muchas veces olvidamos quién es Dios. De hecho, como lo dirá este pasaje, Jesús mismo lo reprende por ser hombres de poca fe. ¿Cuántas veces no nos pasa eso también a nosotros? El versículo 26 propiamente, Jesús les va a decir: ¿por qué temen? Es una pregunta bien interesante porque detrás de esta pregunta está Jesús recalcando el hecho de que no hay ninguna razón para temer. Así pues, los llama hombres de poca fe en ese mismo versículo. Creo que como miraremos a lo largo de esta lección, la fe y el temor tienen bastante que ver. Creo que aquí en este mismo versículo Jesús, a manera de introducción, nos está dando la cura para el temor. Creo que tal vez la fe es lo que Dios ha diseñado como el remedio cuando tenemos miedo. Así pues Jesús se levanta, reprende al viento y al mar, se hace gran bonanza y estos hombres se maravillan y dicen entre ellos: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos están maravillados ante lo que Jesús había hecho. Y creo que nosotros también muchas veces cuando tenemos temor y vemos que Jesús viene a nuestra vida, calma los problemas, creo que es allí donde viene la paz. Creo que es allí donde el creyente tiene la seguridad más grande, que es su refugio en Cristo. ¿La tiene usted? Pero quisiera avanzar y quisiera ir a otro pasaje que nos habla de este mismo tema, el temor. Hemos visto en este primer pasaje el temor a la muerte. Ahora quisiera considerar otro tipo de temor. Quisiera que me acompañara al Salmo 56. En este Salmo 56 leemos: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden. Mirad atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro?
Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Creo que estos son 13 versículos llenos de enseñanzas sobre el temor. Pero no solo sobre el temor, sino también sobre Dios. Y no quiero adelantarme porque esa va a ser la segunda lección donde miraremos y hablaremos un poco de cómo el carácter de Dios, cómo conocer a Dios nos ayuda a enfrentar nuestros temores. Pero por ahora, miremos algunas de las cosas que nos dice este salmo. Al principio, David está implorando la misericordia de Dios. Es un contexto donde los enemigos de David lo estaban persiguiendo. Si usted tiene su Biblia allí, probablemente tenga un pequeño prólogo al principio de este salmo que dice: al músico principal sobre la paloma silenciosa, en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Él estaba allí huyendo de sus enemigos, los filisteos. Estaba preocupados porque ellos querían venir a matarle. No sé si usted tenga enemigos, pero el hecho de saber que alguien quiere tu muerte, quiere tu cabeza, creo que es una buena razón para temer. Allí vemos que David no negaba el hecho de que sus enemigos le podían causar temor, pero también podemos apreciar cómo él depositaba su confianza en la palabra de Dios y en el cuidado que Dios tenía. Por ejemplo, en el versículo 3, él avanza y dice: en el día que temo, yo en ti confío. Él está depositando su confianza en Dios. Él está reconociendo que a pesar de su temor, no hay ninguna otra salida sino Dios, ya que en el versículo 2, él habla de que sus enemigos lo persiguen y lo pisotean, quieren pelear contra él. Pero no solamente su confianza está puesta en Dios, sino que el versículo 4 nos dice que su confianza está puesta en su palabra. De hecho, allí él dice que alabará la palabra de Dios. Y esto creo que nos trae una gran enseñanza. ¿Cómo podemos confiar en Dios? ¿Cómo podemos dejar nuestra ansiedad, nuestra preocupación en las manos de Dios si no conocemos su palabra? Creo que este mismo salmo nos enseña a ir a las escrituras cuando tenemos temor, a buscar de Dios en su palabra cuando tenemos miedo. Puede ser miedo de un enemigo, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad. Aquí el autor nuevamente dice que está confiado y de hecho hace una pregunta que es retórica, es decir, que se contesta ella misma cuando dice: ¿qué puede hacerme el hombre? Es como si él dijera: no hay nada que el hombre pueda hacerme, el hombre no puede tocarme, estoy seguro bajo las alas de Dios. ¿Se ha sentido alguna vez así? ¿Ha sentido que hay personas que te quieren causar el mal? Tal vez no que quieran tu cabeza, pero tal vez en el trabajo hay personas que te miran mal. O tal vez eres un pastor y hay alguien en tu iglesia, aún un miembro de tu iglesia, que quiere tu caída. Creo que aún muchos de nosotros en nuestra propia familia podemos percibir a un miembro de nuestra familia como enemigo. Y creo que este salmo nos enseña a no pensar tanto en los enemigos, no a pensar tanto en qué puede hacerme el hombre, sino más bien a depositar mi confianza en Dios y sobre todo a depositarla en su palabra. Si seguimos avanzando, en el versículo 8, David confía en el cuidado de Dios. Confía en que Dios está allí viendo aún cada una de sus lágrimas y poniéndolas en un redoma o en un pequeño botecito. Y nuevamente en el versículo 10 repite lo que ya había dicho: en Dios alabaré su palabra,
En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y al final del versículo él reconoce que Dios está con él. Él reconoce que solo no hubiera podido enfrentar a sus enemigos, pero que la mano de Dios está con él. Así que tengo una pregunta para ti. Cuando te sientes solo, cuando te sientes acorralado, cuando piensas en tus enemigos, ¿traes a la memoria el Dios que lo ve todo? ¿Traes a la memoria la confianza que puedes depositar en su palabra? Creo que este pasaje nos enseña esto y mucho más. Quisiera invitarte a hacerlo. Quisiera invitarte a depositar toda tu confianza en Dios. Y quisiera, por último, ir a un pasaje un poco más corto en el Nuevo Testamento. Iremos a Mateo capítulo 10, versículos 26 al 28. Y en este pasaje hablaremos un poco más del temor. Pero creo que quisiera poner las cosas en perspectiva. He empezado diciendo que la vida está llena de temores y que en realidad, si miramos afuera, hay muchas razones para temer. Después hemos mirado el Salmo 56 y hemos considerado cómo podemos depositar nuestra confianza en Dios y en su palabra. Ahora quisiera poner las cosas en perspectiva y mirar realmente a quién deberíamos temer. En estos versículos Jesús dice: así que no los temáis, versículo 26, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este pasaje es bien interesante. Jesús habla acá y pone las cosas en perspectiva. Recuerden que en el contexto de este pasaje, en el capítulo 10 de Mateo, él está hablando acerca de las persecuciones que los discípulos, sus discípulos, enfrentarían. Persecuciones de parte de su pueblo, persecuciones de parte de sus compatriotas, persecuciones de parte de aún su familia. Pero aquí en este versículo, Jesús les dice que ellos no deben temer, que aún las personas que hagan cosas en secreto contra ellos serán expuestas a la luz, pero que sí deben tener temor de alguien. Ahora, este versículo 28 ha sido bastante controversial para muchas personas. Algunos han interpretado cuando Jesús dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Han pensado que es el diablo. Han pensado que el diablo tiene la potestad para destruir el alma de una persona por medio del pecado. Pero creo que la interpretación más correcta de este pasaje sería Dios mismo. Dios en su justicia es el único al que debemos temer. Y si cometemos ante el pecado, si no tenemos una estrecha relación con Él, eso es lo que más deberíamos temer. Verás, hoy en día hay muchas razones para temer. El coronavirus es una de ellas. Pero, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona si enfrenta la muerte por coronavirus? Bueno, que va a la tumba. Pero creo que hay un problema aún mayor si está en enemistad contra Dios. Sería juzgado y hallado culpable, y toda la justicia de Dios recaería sobre esa persona. Por lo tanto, lo que nos está diciendo este versículo es que debemos poner las cosas en perspectiva. Debemos no tener temor de males menores, catástrofes, terrorismo, una pérdida de un trabajo, sino que nuestro mayor temor debe ser de una persona, de Dios. Él tiene el poder para juzgarnos y para ejercer toda su justicia sobre nosotros. Pero, en conclusión, tenemos la confianza de que en Cristo hemos sido justificados. Tenemos la confianza de que Jesús vino a vivir una vida perfecta para pagar por cada uno de nuestros pecados. Tenemos la confianza de como Jesús mismo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Es en Cristo en donde tú puedes tener vida. Es en Cristo donde puedes depositar toda tu confianza. Y ya no vas a tener temor de las circunstancias. Vas a tener temor de Dios, sí. Una reverencia ante el Padre. Un asombro ante aquel que te salvó. Quisiera, para terminar esta lección, que consideraras dos pasajes más en tu cartilla y pudieras mirar otros tipos de temores que las personas pudiéramos tener. Y cómo mirar a Dios, mirar al cielo, puede contrarrestar esos temores. Muchas gracias.